Buenas noches, en el día de hoy les voy a dar a entender el tema de capacidad para testimoniar. Para comenzar, la capacidad para testimoniar hace referencia a la condición que tiene una persona que permite rendir declaración como testigo para un proceso o una actuación extrajudicial. Hay dos aspectos que se tienen que tener en cuenta para poder tener capacidad para testimoniar, que son el físico y el psíquico. En el físico son los sentidos necesarios para poder percibir esos hechos y por consiguiente hacerse entender en el momento que va a dar explicación de esos hechos. En el psíquico tenemos dos aspectos que es la capacidad de grabar, en este caso pues sería mentalmente. Hay dos capacidades que se tienen en cuenta en la parte psíquica, que es la memoria, que es la capacidad de fijar la información, y la catexis, que es la de reproducir esa información, como decía anteriormente, de darse a entender, de poder mencionar esta información sin ningún tipo de limitación. Hay una serie de afectaciones que se tienen en cuenta cuando no se cumplen con alguna de estas dos aspectos, que es el físico y el psíquico. En esas afectaciones del estado mental, en este caso serían de forma temporal. ¿Cuáles son esas formas temporales? Cuando la persona está en estado de embriaguez o haya consumido algún tipo de alucinógeno. Ahora seguiremos con los criterios que se tienen que seguir para tener una capacidad para testimoniar. Son tres criterios que hay que tener en cuenta. La taxatividad, que hace referencia a los que fija la ley y el juez debe limitarse. La autonomía, que es la que tiene el juez para poder decidir si esa persona es capaz o no para dar un testimonio. Y la mixta o intermedio, que es cuando actúan ambas de la taxativa y la autonomía. En la mixta o intermedio se ven en cuenta el Código General del Proceso, que dentro del Código General del Proceso se encuentra también el Código Administrativo de lo Contencioso Administrativo y el Código Civil y el Código Laboral. En cuanto a los criterios que tiene que tener una persona para poder ser capaz para dar testimonio, son tres. La taxativa, que es la que presenta la ley y el juez tiene que limitarse a ese tipo de ley. A la autonomía, que es la que tiene el juez para poder brindar o dar a entender que si esa persona puede ser capaz. Y la mixta, que es cuando actúa en la taxativa y de la autonomía del juez. En la mixta es la que se utiliza en el Código General del Proceso. Dentro del Código General del Proceso también entra el Código Contencioso Administrativo y el Código Laboral. Dentro de esas inhabilidades hay unas inhabilidades que se tienen en cuenta que se presentan en estos códigos, que son las inhabilidades absolutas y las inhabilidades relativas. En cuanto a las inhabilidades absolutas, son las que se presentan en los menores de 12 años, las personas que se hallen interdictos por discapacidad mental absoluta, y los sordomudos que no se puedan dar a entender mediante medios escritos ni tampoco por señas o que sean entendidos traducidos por intérpretes. Esas son las absolutas. En cuanto a las inhabilidades relativas, hacen referencia a esas circunstancias que impiden temporalmente ser parte como de un testimonio, poder dar un testimonio. En ese aspecto se encuentra como ejemplo las que sufren alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, o aquellas que son presentadas por haber consumido sustancias psicoactivas, por estar en estado de embriaguez o estar en algún tipo de sugestión hipnótica. Otro de los ejemplos ya en el caso residual, son aquellos que sin haber cumplido alguna de estas dos inhabilidades, son las que el juez considere por sí mismo que pues por tal o por X o Y motivo no pueda ser capaz de dar testimonio. En el aspecto penal, en la materia penal, hay una excepción, que es en el caso de las inhabilidades absolutas, que los menores de 12 años sí pueden dar testimonio siempre y cuando estén con un representante legal que los acompañe. Tachas.
Son aquellas circunstancias que una de las partes solicita para restar la eficacia y credibilidad a la declaración de un testigo. Esta la puede solicitar una de las partes y, como bien lo decía, es para restar la credibilidad y la eficacia. Tenemos dos clases, una por inhabilidad y otra por imparcialidad. Esta por inhabilidad afecta al testimonio, pues lo que hace es impedir que se reciba este testimonio. Y la imparcialidad no se refiere a que no pueda recibir la declaración, sino que está supeditada al respaldo de un medio probatorio. También tenemos dos causales, por inhabilidad y por imparcialidad. La causal por inhabilidad puede ser relativa o puede ser absoluta. Absoluta puede ser aquellos menores de edad o personas declaradas interdictas. También tenemos dos causales. Bueno, entonces tenemos dos causales. Tenemos la inhabilidad, esta se desprende en dos, la relativa y la absoluta. La relativa es cuando una persona está bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia alucinógena, como lo decía mi compañera anteriormente. De igual manera tenemos la absoluta, que son las personas menores de edad y los declarados interdictos. De igual manera tenemos la imparcialidad. Se fundamenta en las situaciones que hacen imparcial a un testigo por verse afectada su credibilidad. También tenemos la legitimación. La legitimación la tiene la parte que no solicita la prueba de testimonio, es decir, el testigo de la contraparte. En cuanto para dar continuidad con respecto al tema, vamos a ver sobre respecto a la impugnación de la credibilidad del testigo. A comparación de los otros temas, tienen en cuenta en el tema penal, únicamente en el tema penal. Se encuentra la impugnación a la credibilidad del testigo, se encuentra en el artículo 403 del Código de la Ley 906 de 2004. Esto hace referencia al testimonio o declaración que obedece al principio acusatorio que lo rige. Entonces, anteriormente, como lo venía explicando mi compañera Sara, no son las tachas que se tienen en cuenta, sino la impugnación de la credibilidad del testigo. Uno de los aspectos que se tienen en cuenta en este tema es que tiene que cumplir con los requisitos que veníamos hablando anteriormente, que tenga la capacidad de fijar la información y darse a entender que sea apto para poder dar testimonio al testigo. El Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso establecen que el testigo debe ser indemnizado por el tiempo empleado, que comprende la ida y regreso, y el tiempo empleado que permanezca él en el despacho en el momento de la audiencia. De igual manera, el artículo 221 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 214 del Código de Procedimiento del Código General del Proceso nos indican que el testigo debe solicitar la indemnización una vez finalizada la audiencia. De igual manera, aunque la norma no establece claramente los criterios en los cuales se debe tener en cuenta para la indemnización, es necesario que se tenga en cuenta la condición que la persona realice en el momento, porque no es lo mismo indemnizar a un obrero que indemnizar a un médico, porque se tiene que tener en cuenta la calidad laboral que la persona ejerce. Deben fijarse con antelación a la audiencia. También el juez es el que debe indicar qué monto se va a indemnizar a la persona que va a comparecer. En la ley 906 del 2004, aquí cambia, porque no le corresponde, porque aquí le corresponde es a la parte interesada llevar o asumir los gastos que se requieran para que el testigo pueda comparecer en la audiencia.